Se conforma comisión que investigará los hechos del 30 de septiembre. Proyecto para que embajadas se establezcan en el Centro Histórico de Quito. Avanza proyecto de almacenamiento de gas licuado de petróleo en Santa Elena. Ministerio de Relaciones Laborales propone erradicación del trabajo infantil. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos amigas y amigos al informativo El Ciudadano al Día para que conozcan cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que nos siguen desde el exterior. Iniciamos el informativo contándoles que el presidente Rafael Correa firmó el decreto ejecutivo que conforma la Comisión para la Investigación de los Hechos Ocurridos el 30 de septiembre del 2010. La delegación está integrada por los ciudadanos Oscar Bonilla, Diego Guzmán y Carlos Vaca, quien la presidirá. La comisión tiene dentro de 6 meses el objetivo primordial de investigar de manera profunda y objetiva los hechos acaecidos del día conocido como 30S. Los comisionados deberán identificar a los autores intelectuales y materiales. Los resultados de las indagaciones serán puestos a consideración de la Fiscalía General del Estado. Según el decreto, ese 30 de septiembre se produjo un intento de magnicidio dentro de un frustrado golpe de Estado, maquinado para lucir como una protesta social, protagonizado por miembros de la Policía Nacional, lo que dejó como saldo 10 personas muertas y más de 2 centenares de heridos. Los comisionados tendrán libre acceso a la documentación que estará en poder de la administración pública e institucional. Además, podrán requerir declaraciones o información de cualquier persona para que se descubra la verdad sobre lo ocurrido en esa fecha. La comisión también tendrá la atribución de solicitar que se desclasifiquen archivos, informes o documentos que estén calificados como reservados o secretos. Y asimismo, todas las instituciones que forman parte del gobierno central deberán prestar el contingente que sea necesario. El decreto reconoce que pese a que han transcurrido cerca de 3 años desde aquel suceso, la función judicial aún no ha podido esclarecer la totalidad de los hechos. Por lo tanto, tampoco han sido descubiertos ni sancionados los responsables, tanto intelectuales como materiales, de los hechos de violencia. Para este jueves 13 de junio está previsto que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Minería. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, dispuso la continuación de la sesión plenaria 237, en la cual se votará el proyecto de ley económico urgente que el Ejecutivo remitió el 15 de mayo pasado. La norma contiene cambios respecto de actos administrativos, mediana minería, regalías, impuestos a los ingresos extraordinarios, capacitación a mineros artesanales, entre otros aspectos. Lo que sí es que debemos tener muy claro es que con el cobre, la plata, el oro y otros minerales sí se compra qué comer y sí se compra qué beber. O sea, no sigamos con argumentos pastoriles que remiten a una concepción que parece creer que la única economía ecológicamente sustentable o ambientalmente responsable es aquella que reduce la economía a la autosubsistencia de lo más elemental, de la comida y de la bebida. Ante embajadores de varios países de América Latina, el gobierno y el municipio presentaron el proyecto denominado Embajadas en el Centro Histórico de Quito. Se trata de un programa de revitalización integral del centro de la ciudad, calificada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los ministros de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño y de Desarrollo Urbano y Vivienda Pedro Jaramillo presentaron ante embajadores de varios países de América Latina el proyecto denominado Embajadas en el Centro Histórico de Quito. El Midubi junto al municipio de Quito promueven uno de los proyectos emblemáticos y emergentes que tiene que ver con la rehabilitación de inmuebles, fortaleciendo el carácter patrimonial de las edificaciones para uso de embajadas de países amigos. Estamos analizando ahora con algunos organismos hacer un modelo de comodato-arrendamiento, me explico, un modelo que permite el mantenimiento. Por supuesto no se trata de, para nosotros no es importante de ninguna manera recuperar valores, es importante jerarquizar el espacio.
El titular del Midubi, Pedro Jaramillo, señaló que ya están identificadas 28 casas para destinarlas a embajadas y que ya están en proceso de negociación. Vamos a ir adquiriendo las casas a través de inmobiliarias y las casas van a pasar a ser propiedad del Estado. Y es en ese momento en el que nosotros armaremos los proyectos. De ahí la importancia de trazar una hoja de ruta con ustedes para no comprar más de las que necesitemos e ir armando los proyectos en la medida en que haya una manifestación en firme. La intención de las autoridades es convertir al centro histórico en un lugar excepcional para vivir y que se convierta en un referente mundial de excelencia en gestión de centros históricos, así como el tratamiento de su entorno inmediato para mejorar su conectividad. El Centro Histórico de Quito ha sido desde hace 4 siglos el espacio de mayor importancia para el país, en sus 3,75 kilómetros cuadrados. Este espacio cuenta con 4.286 inmuebles inventariados como patrimoniales. Ojalá todas las embajadas pudieran venir acá. Por ahora hemos invitado en este primer momento a los embajadores de los países latinoamericanos. El canciller Ricardo Patiño expresó que la localización de embajadas en lugares estratégicos del centro histórico de una ciudad ha sido una estrategia utilizada para generar dinámicas urbanas que propicien la seguridad y el aumento de población. Un plan nacional de banda ancha para los próximos 4 años ejecutará el Gobierno de la Revolución Ciudadana. El ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, dijo que este plan tiene como meta principal ofrecer acceso a todos los ecuatorianos y ecuatorianas al servicio de banda ancha. Que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengan acceso a la banda ancha, porque sabemos que eso es un eje transversal para el desarrollo de las personas, sea el desarrollo intelectual, sea el desarrollo educacional de la persona y por último el desarrollo comercial y productivo de la persona. Es decir, no hay un pero que contraste el hecho de que nuestro plan sirva para el desarrollo y la matriz productiva. Más buenas noticias. Más de 500 kilómetros de vías férreas se recuperaron para renovar el ferrocarril de Alfaro. Además, se ha remodelado 32 estaciones y la compra de nuevos ferrocarriles. Un recorrido técnico por las obras que se ejecutan en el proyecto de transporte, distribución y almacenamiento de gas licuado de petróleo realizaron varias autoridades de hidrocarburos. Los detalles a continuación. El titular de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, Ramiro Carrillo, guió personalmente al director ejecutivo de la ARCH, José Luis Cortázar, al subsecretario de Gas, José Icaza, quienes estuvieron acompañados por el gerente de comercialización, Carlos Ordóñez, y del administrador del proyecto, Rommel Tapia. Durante el trayecto, las autoridades pudieron observar los puentes que se construyeron para el acceso al terminal, los tanques horizontales, la envasadora de cilindros GLP, las islas de carga, el cuarto de control, las oficinas de fiscalización, entre otras. El recorrido también incluyó la estación de bombeo de GLP y sus diferentes secciones como la sala de bombas, reservorio de agua del sistema contra incendio, centro de control. Las autoridades constataron que esta monumental obra tiene un avance del 76%. Se ha previsto su terminación para septiembre de 2013. A propósito del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, autoridades nacionales y organismos internacionales presentaron importantes esfuerzos e iniciativas para la erradicación del trabajo de los menores en el país. No más niños trabajando es la consigna de varias organizaciones dentro de las que se incluye el Ministerio de Relaciones Laborales, cuyo titular anunció que se procederá a sancionar a las empresas o personas que permitan que niños y niñas pierdan su infancia por realizar labores no acordes con su edad. En trabajo infantil vamos a sancionar de manera directa y drástica. Entonces en esta línea sí una advertencia también vamos a hacer y continuar los controles fuertes que venimos realizando a nivel nacional para identificar los casos donde existan. Para el representante de las Naciones Unidas no se puede permitir que niños y niñas dejen de ir a la escuela por tener que trabajar. Cuando los niños se ven obligados a las formas más peligrosas de trabajo, cuando faltan por ello a la escuela, cuando está en riesgo su salud o su desarrollo, su bienestar, es cuando este
tipo de deterioro en la vida de los niños es lo que resulta absolutamente inaceptable conforme a la normativa internacional. Criterio similar mantiene la representante de la red de empresas que buscan erradicar el trabajo infantil. Al momento, esta red tiene 14 compañías que apoyan esta iniciativa, pero se espera que muchas más se adhieran a la misma. Algunos de los logros que ya se han conseguido hasta la fecha es que, por ejemplo, el 90% de las empresas que conformamos la red ya cuentan con políticas y cláusulas específicas de cero tolerancia al trabajo infantil. A pesar de que el gobierno nacional busca continuamente el que niños y niñas vayan a la escuela y que se diviertan como cualquier infante de su edad, aún falta mucho por hacer en este campo, hasta que finalmente no exista ningún niño trabajando. Autoridades del Consejo de la Judicatura visitaron los complejos judiciales de Paute y Gualaceo en la provincia de Azuay. Estas modernas unidades, que se construyen con el aporte del Gobierno Nacional, se enmarcan dentro de un nuevo modelo de gestión. Durante su visita a las unidades judiciales del sur del país, las autoridades del Consejo de la Judicatura constataron el trabajo que se realiza en los complejos judiciales de los cantones Paute y Gualaceo en la provincia de Azuay. Acompañado de las vocales Karina Peralta y Tania Arias, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, visitó el edificio judicial de Paute, donde recorrió las oficinas de los jueces, analistas jurídicos, la sala de audiencia, la sala lúdica y la cámara de Gesell. Posteriormente se trasladó al edificio judicial de Gualaceo, donde también supervisó cada una de las áreas. El titular de la Judicatura se mostró satisfecho por el mejoramiento de la administración de justicia en estas ciudades. Realmente son infraestructuras muy dignas, dignifican el servicio de la justicia y lo más satisfactorio, vemos funcionarios judiciales con mucho entusiasmo, con mucho espíritu de servicio. La vocal de la Judicatura, Tania Arias, expresó que la nueva infraestructura judicial se construyó pensando en el nuevo modelo de gestión y en una nueva forma de atender al público. Garantizando a la vez acceso a la justicia a todos los habitantes del sector, pero también condiciones dignas de trabajo para los servidores y servidoras judiciales. El titular del Consejo de la Judicatura de Azuay, Iván Granda, destacó los avances físicos y administrativos en estas unidades. La modernización no solo llegó no solo con oportunidad, sino con eficiencia y además con celeridad y transparencia. Con estas visitas, el Consejo de la Judicatura constata los trabajos de infraestructura y de personal que cumplen los servidores judiciales en esta zona austral del país. El titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, participó en el homenaje al actual y al expresidente de la Corte de Justicia de Azuay, José Serrano González y José Andrade Vélez, respectivamente. En el acto se develaron los retratos de los magistrados y se destacó sus virtudes en función del servicio a la comunidad azuaya. Son dos ciudadanos respetados y respetables, puntuales de la comunidad azuaya y regional. Dos hombres que se han hecho acreedores de la consideración de la ciudadanía con una brillante trayectoria como jueces. En lo que va de este año, 614 migrantes regresaron al Ecuador en calidad de deportados desde Estados Unidos. Frente a esta problemática, el gobierno impulsa una política migratoria de respeto y protección de los derechos de las personas en situación de movilidad. Así, la Secretaría Nacional del Migrante coordina acciones con otras instituciones del Estado para recibir a los compatriotas que regresan al país. Asambleístas de Alianza País solicitaron al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fernando Cordero, impulse la firma de un convenio entre Ecuador e Italia para garantizar la seguridad de los ecuatorianos en ambos países. Tremendamente importante para nosotros, para los ecuatorianos que estamos en el exterior, que se termine firmando el convenio italo-ecuatoriano de seguridad social. Hay una muy buena disposición por parte del arquitecto Cordero y nosotros los asambleístas estamos haciendo nuestro trabajo con nuestros pares parlamentarios en Italia. Hay dificultades por unas diferencias actuariales que se están manejando, pero lo que estamos trabajando muchísimo es en el beneficio social que puede haber. Más buenas noticias. Desde el 2010, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha beneficiado a más de 75.000 familias ecuatorianas que ya recibieron un crédito hipotecario para obtener su vivienda. Y en lo internacional, miles de simpatizantes se movilizan por la salud del expresidente sudafricano Nelson Mandela. En Bolivia, las autoridades sanitarias restaron importancia a un brote de gripe que ha dejado varios muertos.
Enseguida el resumen de estas y otras noticias de carácter internacional. Nelson Mandela, expresidente sudafricano, dejó sin duda una huella de cambio en su país. Mandela vivió como un niño de clase media que años después removería mar y tierra para allanar un camino lleno de obstáculos rumbo a la libertad. Hoy miles de simpatizantes se movilizan por su salud. En Bolivia, las autoridades sanitarias restaron importancia a un brote de gripe AH3N2, el cual ha provocado 4 muertes en lo que va del mes de junio. El Senado de Estados Unidos aprobó el debate sobre la reforma migratoria. El presidente Barack Obama acepta la posibilidad de un cambio en esta ley, pero bajo ciertas condiciones. Mientras tanto, más de 11 millones de indocumentados que se encuentran a la espera de una determinación que les permita regularizar su estadía en ese país. En Argentina se redujo entre 2004 y 2012 en un 66% el índice de trabajo infantil en comparación con años anteriores. En niños hasta 13 años bajó un 34% y en adolescentes hasta 17 años descendió un 32%. Llegamos al final del informativo. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte me despido y les espero en la próxima edición del Ciudadano al Día. Amigos televidentes de Ciudadano, bienvenidos a este espacio de entrevista, de diálogo. Esta vez nos acompaña el arquitecto Galo Borja, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, con quien vamos a conversar los siguientes minutos respecto a este nuevo proyecto de ley minera que se intenta consolidar en los próximos días dentro del Ecuador. Arquitecto, bienvenido, y consultarle qué diferencias existen entre el proyecto de ley que se va a aprobar los próximos días con el documento que entró a la Asamblea el pasado 15 de mayo. Bueno, primero agradezco la entrevista, es una oportunidad para informar al país del trabajo que se está haciendo en la Asamblea. Respecto a su pregunta, hemos puesto énfasis en la minería artesanal, que debemos apoyarla, impulsarla para que deje de ser minería artesanal, para que deje de contaminar, para que deje de utilizar el mercurio. Esto lo vamos a hacer en un plazo de 1 año a 2 que se está proponiendo en la comisión y en la asamblea para capacitar, dar incentivos financieros, dar acceso a la tecnología y llevar a todo este sector minero artesanal que más de 200 años lleva en un proceso de trabajo a punta de esfuerzo, de herramientas que no le permiten el progreso. Vamos a capacitar y a dar apoyo para que dejen de ser mineros artesanales y pasen a la pequeña minería ya organizados y aportando a este país. Eso es importantísimo, hacer énfasis en que ellos tienen la capacidad de desarrollar, tienen la capacidad también de aportar vendiendo el producto, el oro en este caso, al Banco Central, pues se van a ahorrar 10, 15% que cobran los intermediarios y ellos van a poder aportar el 3% que está establecido de impuestos al Estado por su producción de oro. Desde su lectura, ¿por qué la oposición trata de posicionar un tema como es el de la consulta prelegislativa? ¿Cuál es la verdadera intención de esa propuesta? Yo pienso que hay fondo político atrás de esto, pues las reformas mineras son socioambientales. En la parte social estamos apoyando a un sector minero nacional, artesanal, pequeño minero, el mediano minero, que va a crecer, a desarrollar, pero con tecnología muy amigable con el medio ambiente. Eso es importante hacer énfasis. La gran minería también estamos exigiendo que sea tecnología de punta con grandes inversiones y que van a afectar en mínimo al medio ambiente. Y cuando terminen sus trabajos mineros, sus labores mineras, van a quedar el ambiente, el campo idéntico a como estaba o lo más parecido a lo que estaba, tratar de no afectar. El hecho de eliminar el mercurio
estamos salvando vidas, no solo vidas humanas, también de los animales, de las plantas. Estamos trabajando para que el trabajo minero sea amigable con el medio ambiente. ¿Qué se expondrá en la Constitución en este tema precisamente del mercurio, que entrará en transición 2 años? El gobierno había propuesto poner 1 año, ese fue el proyecto que nos llegó. Hay algunos asambleístas que están proponiendo 2 años, que posiblemente lo pongamos 2 años. Creo que no es necesario porque el uso del mercurio es marginal, pero por seguridad vamos a poner 2 años, pero en 2 años nos va a dar plazo para impulsar la capacitación, el financiamiento y el cambio a tecnologías amigables con el medio ambiente, y esto va a dar más productividad y mejorar el nivel de vida, principalmente de los más pobres. Si nosotros visitamos las zonas mineras, los que utilizan mercurio son mineros artesanales muy pobres, que sacan el oro para vivir el día, para vivir la semana, para comer, para alimentarse, pero a corto plazo, y utilizando otras tecnologías y organizándose los mineros artesanales van a progresar y van a mejorar su nivel de vida, ¿no? En la ley reformatoria de la minería, ¿qué específicamente se expondrá para que los pequeños mineros puedan ser capacitados, puedan manejar adecuadamente la tecnología que es amigable con el ambiente, y también se eviten muchas veces los abusos de los intermediarios? Bueno, la economía popular y solidaria, la ley orgánica de economía popular y solidaria, también toma en cuenta a los pequeños mineros, además de que estamos pidiendo al ministerio responsable que impulse, o al gobierno, que impulse la capacitación, el acceso a financiamiento, acceso a tecnología y poder desarrollar la pequeña minería. Yo creo que organizados y con todo este apoyo del gobierno van a salir adelante los pequeños mineros, los mineros artesanales y los pequeños mineros. Yo creo que en corto plazo van a tener ese desarrollo. También la legalización, formalizar su sector, las áreas, las concesiones. Ellos trabajan en áreas que los grandes concesionarios arriendan. Eso es algo irregular y algo que debe corregirse, y dar acceso a concesiones de áreas pequeñas, de 3 hectáreas, 4 hectáreas, para los pequeños mineros, que eso también es muy bueno, eso también lo estamos estableciendo. También algo que hemos aportado en la comisión es establecer la escala de la pequeña minería, de la minería artesanal, por la cantidad de material que procesan. Antes se estaba estableciendo por las maquinarias o los utensilios que utilizaban, pero aquí estamos estableciendo montos que procesan, que son pequeñas cantidades que utilizan los pequeños mineros, los mineros artesanales. Hoy estamos estableciendo esos montos para que ya quede regulado hasta dónde es la escala de la minería artesanal y de la pequeña minería. ¿Se incorporó algo referente a los créditos que pueden recibir los pequeños mineros desde el Banco Central del Ecuador? Todo lo que tenga, la banca, las instituciones financieras del Estado deben trabajar con estos sectores. Eso está establecido. También todos los sectores financieros estatales, pero con la responsabilidad del Banco Central, van a participar en la compra y en el financiamiento para estos sectores. En la compra de oro principalmente la estructura del Banco Central más los otros bancos del Estado, y siempre bajo la responsabilidad del Banco Central. ¿Se ha tenido contacto con las comunidades que se beneficiarán de la actividad minera? ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué se ha dialogado? ¿Qué han expuesto? Bueno, hemos hecho la socialización, estuvimos en varias provincias, en Azuay, El Oro, Loja, Zamora, en la que hubo una gran participación. Yo estuve personalmente en Machala
asistieron unas 300 personas, dirigentes de los sectores mineros, también alcaldes, también hubieron sectores ambientalistas, y todos participaron de una manera a un nivel alto, y sacamos como conclusión de que las reformas de la ley minera son beneficiosas, son muy buenas, y tenemos la satisfacción de estar apoyando un proyecto de ley excelente y, repito, amigable con el medio ambiente y socialmente va a apoyar el desarrollo de las familias más pobres que están en este sector minero, sentados sobre un saco de oro muriéndose de hambre. Es algo que no podemos permitir ya en este país. Tenemos que trabajar hasta erradicar el analfabetismo y la pobreza. ¿En qué medida las nuevas disposiciones o las reformas que se harán en la ley minera permitirán frenar el abuso de los intermediarios hacia la pequeña minería? Bueno, lo dije hace un momento, los intermediarios están cobrando o descontando de 10 al 15% a los vendedores de oro. Hay dos temas. Que el momento que el Banco Central intervenga en la compra de oro va a permitir que los productores de oro se beneficien con un porcentaje adicional, porque el Banco Central va a pagar al precio internacional, y si hay que pagar un impuesto, les queda suficiente margen para pagar el 3%, en este caso en los pequeños mineros. Pero también algo importante, que en estos momentos de una producción de 15 a 18 toneladas al año de oro, 10 toneladas se van por las fronteras norte y sur del Ecuador en el mercado negro. Esto es de mucho cuidado, esto es algo terrible, porque está permitiendo utilizar dineros que no sabemos de dónde provengan, se está pagando en efectivo, y además está saliendo nuestras riquezas por la frontera. Entonces, con la intervención del Banco Central vamos a evitar eso, porque el minero de todas las escalas va a tener acceso a la venta de oro en el Banco Central. Los grandes mineros y los de mediana minería y los de gran minería tienen la capacidad de exportar, porque van a producir grandes cantidades que van a poder exportar. La ley permite que todos los que tengan concesión minera pueden exportar el oro. Y con la intervención también del Banco Central, pienso que eliminamos un problema del mercado negro. ¿Cómo frenar ese tema del mercado negro pidiendo ayuda a otras instituciones? ¿Quiénes nomás estarían ahí involucradas para generar un trabajo que pueda impedir que los recursos minerales del Ecuador salgan por las fronteras? Bueno, la responsabilidad va a ser del Banco Central. El Banco Central va a tener toda la responsabilidad de la compra de oro, y va a hacer uso también de otras instituciones del Estado. Y si es necesario, bajo la responsabilidad del Banco Central, si es necesario alguna institución privada financiera, la pueda usar, pero siempre con la responsabilidad del Banco Central. Respecto al tema de la gran minería o de las empresas mineras extranjeras que están en el país o que van a venir a trabajar, ¿cómo está el asunto en la nueva ley reformatoria? ¿Se seguirá manteniendo el 80% de las ganancias para el país y el 20% para las empresas? Bueno, lo que está establecido con la gran minería es que todos los pagos que hagan, incluyendo regalías, impuestos, utilidades, todo esto tiene que dar más del 50% y aproximadamente da el 52% que queda aquí en el Estado, y la diferencia es la rentabilidad que gana la empresa grande, la gran minería, las multinacionales, ¿no? Pero según la Constitución, el 50% mínimo debe quedar en el país, y eso es lo que hemos establecido. Yo calculo que más o menos el 52% de la rentabilidad va a quedar para el país.
de esas regalías, de las regalías, el 60% se va a invertir en el sector donde se produce el oro. El otro 40% lo invierte el gobierno en donde le crea necesario, pero ese 60% debe ser invertido en el sector. Si los gobiernos autónomos descentralizados no tienen proyectos, el gobierno también tiene la capacidad de ellos, del gobierno, intervenir y hacer alguna obra de infraestructura o alguna obra de beneficio social en el sector. Respecto al pago extraordinario, se había dicho que las empresas podrían pagar una vez que reciban ganancias. ¿Cómo está eso en la Bueno, ley? eso tiene sentido, tiene lógica. Estamos hablando de la inversión preoperacional. Son inversiones que hacen las empresas, inversiones que hacen en exploración, en estudios, y eso son montos grandes, en algunos casos son montos muy grandes que deben ser descontados y con mucho sentido antes de comenzar a tributar o a aportar al Estado. Eso es lo que se ha establecido, la recuperación de la inversión preoperacional. De ahí, una vez que cancelan o recuperan su inversión, los pagos van a ser normales, el impuesto a la renta, las utilidades, las regalías, todo va a ser normal. Arquitecto, ¿cómo está el asunto de los contratos con las empresas estatales? Bueno, yo pienso que esto es muy bueno, esto es excelente. No podemos repetir la historia de los contratos petroleros. Somos un país petrolero que hasta antes de la Revolución Ciudadana estaba manejado todas las reservas petroleras, la mayor parte del negocio petrolero por las multinacionales. Eso no debemos permitirlo ahora. Hoy los contratos con acuerdos con empresas estatales complementarios es beneficioso para el país, pues las reservas comprobadas de estos trabajos van a pertenecer al Estado, van a ser de los ecuatorianos, y eso es importante. Vamos a ser complementarios, vamos a tener acceso a tecnología, vamos a tener acceso a capacitación y vamos en el futuro, vamos a formar empresas nacionales con mucha capacidad. Ojalá algún día toda la explotación minera sea hecha por ecuatorianos, con empresas estatales ecuatorianas, y las riquezas sean de todos los ecuatorianos. Eso es lo que estamos persiguiendo con los contratos con empresas estatales extranjeras. Capacitarnos, compartir, ser complementarios y tener las reservas minerales, las reservas metales, de oro, de plomo, de cobre, de los ecuatorianos. Gracias, arquitecto. Ha sido el arquitecto Galo Borja, vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, quien ha expuesto, ha compartido reflexiones con los amigos televidentes del Ciudadano, a quienes les invitamos que nos acompañen en una próxima ocasión. Muchas gracias, un saludo caluroso a todos los ecuatorianos.